Hola, habla Spasi. ¿Cómo están? Soy Emma, asistente virtual de Vicaregú. Les cuento que mayo es el mes de concientización del cáncer de vejiga. Y como todos los años, y este es el número 3, realizamos el Congreso Internacional de Pacientes. Un espacio donde encontrarán con un lenguaje sencillo y motivador todo lo relacionado con esta enfermedad, dirigido a pacientes, familiares y amigos. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Ángel que nos hablará del cáncer de vejiga y sus tratamientos. Espacio Dameda. Adelante, doctor. Hola, muchas gracias por acá para participar en este Congreso de Pacientes y hoy vamos a hablar sobre los tratamientos que existen para el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga hoy se puede tratar desde la enfermedad localizada hasta la enfermedad avanzada con distintas estrategias. Podemos sumar la cirugía, que eso va a ser un gran capítulo que lo va a hablar el doctor Gustavo Villoldo, sobre todas las técnicas quirúrgicas que existen, y eso es principalmente utilizado para la enfermedad localizada. Después tenemos estrategias de radioterapia o radiación, tenemos las estrategias de quimioterapia. Hablando de las estrategias de conservación de vejiga, eso es cuando la cirugía no es factible poder hacerlo, se hace lo que se llama conservación de vejiga, significa mantener el órgano tal cual está, aunque tenga el tumor, y tratarlo específicamente para erradicar toda la enfermedad. Eso es una combinación de dos estrategias, tanto de radioterapia, que es externa, que va dirigido específicamente sobre la vejiga, más quimioterapia de forma endovenosa, de forma sistémica, que va para potenciar los efectos de la radioterapia. Normalmente esta estrategia se utiliza para los escenarios tempranos de la enfermedad. La duración de estos tratamientos dura aproximadamente entre 4 y 5 semanas y las toxicidades van a variar un poco, van a variar específicamente por la radioterapia, da efectos locales, principalmente en la vejiga, da ardor para orinar, que se llama disuria, puede dar urgencia miccional, puede dar, en casos muy extremos, de lo que se llama la retención aguda de orina, y de forma sistémica, algo de cansancio que experimentan los pacientes propio por la radioterapia. Por el uso de la quimioterapia en ese escenario, una dosis de quimioterapia bastante chica, no es la dosis plena como le llamamos habitualmente, es lo que se llama una dosis semanal, porque lo que hace es potenciar el efecto de la radioterapia. Se llama quimioterapia radiosensibilizante. Acá el pilar fundamental del tratamiento es la radioterapia y lo que nosotros sumamos es la quimioterapia para potenciar o aumentar la respuesta local. Por lo tanto, la dosis es baja, pero no así, por ser baja, no está exenta de toxicidades. La droga que más se utiliza en ese escenario es el cisplatino, porque es una droga más útil para el cáncer de vejiga. Y como la droga esta se elimina principalmente por riñón, una de las principales toxicidades es la renal. Los pacientes deben estar siempre bien hidratados para evitar esas complicaciones y a los pacientes se les advierte sobre algunos síntomas asociados como náuseas y vómitos para que estén alerta para ver cómo manejarlos tempranamente. Estos tratamientos logran una tasa de curación alta, más del 80%, y una conservación de la vejiga cercana al 50%, lo cual son números muy, muy novedosos y muy favorecedores para este escenario. Hay otros escenarios donde la quimioterapia se puede utilizar antes de la cirugía, que sería hacer quimioterapia neoadyuvante, y eso es una estrategia que hoy se utiliza mucho para tratar de achicar el tumor en la vejiga y facilitar la técnica quirúrgica después a los urólogos, y ahí es donde se utilizan esquemas de quimioterapia un poco más potentes, porque viene con combinación de drogas. Son dos esquemas, uno que se llama cisplatino gemcitabina o dosis densas de MVAC, que ese es mucho más potente y más fuerte. Entre los esquemas tienen beneficios y diferencias. Entre los beneficios es que el de gemcitabina cisplatino tiene mejor tolerancia, son menos tóxicos a nivel hematológico, o sea, hacen caer poco los glóbulos, producen poca anemia y producen poca descenso de las plaquetas, a diferencia de lo que es el dosis densas de MVAC, donde aumentan estas toxicidades hematológicas. Y a fines de la tasa de respuesta, significa qué tanto logramos achicar el tumor o reducir el tumor o de hacer desaparecer el tumor antes de la cirugía,
Con el dosis densa de EMBAC, que es un poco más potente, se logran tasas de respuesta del 60% que cuando con el cisplatino gemcitabina se logran tasas de cercana al 50%. Esta diferencia hace mucho que nosotros definamos qué pacientes tenemos delante para definir qué esquema elegir para un paciente o el otro. No todos los pacientes van a poder recibir el mismo esquema, no todos los pacientes van a poder recibir el más intensificado por las comorbilidades, los efectos adversos y la tolerancia del esquema. Cuando la enfermedad se hace avanzada, hoy en día existen otras estrategias terapéuticas y lo que principalmente prima hoy en día es la combinación de quimioterapia más inmunoterapia en distintas formas. La quimioterapia hoy se puede utilizar primero, seguida después de inmunoterapia, o hay otro esquema que es la combinación de quimio más inmuno desde el principio, y hay un tercer esquema que se puede llamar que es quimioterapia más inmuno, pero en vez de dar la quimioterapia como tal cual como la conocemos, la entregamos o le llega a la célula tumoral a través de un anticuerpo monoclonal conjugado, que es lo que se llaman los anticuerpos conjugados a quimioterapia, que es una mejor forma de entregar la quimioterapia y también potenciado con la inmunoterapia. A modo de resumen, estos tres esquemas de quimioterapia, que el pilar fundamental o la parte importante del esquema es la quimioterapia, lo que hace la inmunoterapia es acompañar, lograr la respuesta y mantener esa respuesta a lo largo del tiempo. Han mostrado los tres esquemas impacto en la supervivencia global. O sea, hoy los pacientes viven más y lo que buscamos es que vivan más y mejor, sobre todo controlando la calidad de vida de estos pacientes. ¿En qué se basa el tema de la calidad de vida? No todos los esquemas tienen la misma toxicidad, entonces uno va balanceando para qué droga utilizar para qué paciente. Hoy una de las principales toxicidades que experimentan nuestros pacientes es lo que se llama neuropatía. La neuropatía es la alteración de la sensibilidad a nivel de las manos y de los pies, adormecimiento, pequeñas descargas eléctricas o incapacidad para distinguir superficies. Eso hoy a veces puede ser limitante y hay situaciones más avanzadas de la toxicidad de la neuropatía, que es imposibilidad de abotonarse un Muchas gracias botón al de la doctor camisa, Villondo, lo cual urólogo. también impacta Qué importante en controlar la actividades orina. de la vida cotidiana. Ahora le damos la bienvenida al Entonces, doctor Martín hoy Ángel. nosotros lo que Él es hacemos médico oncólogo y nos dará consejos para los pacientes buscar que todos los inician el antecedentes, tratamiento de sobre todo cáncer que de no vejiga. tengan diabetes, Adelante, una de las doctor. complicaciones frecuentes que vemos en nuestra población, porque la diabetes produce una neuropatía ya de base, entonces si nosotros tenemos que darle quimioterapia, esa vez genera mayor o acentúa la neuropatía previa. Asimismo, estos son unos tratamientos sistémicos que tenemos y existen hoy otras formas de personalizar la medicina a nivel de cáncer de vejiga y es buscando mutaciones específicas. Principalmente lo que buscamos es las mutaciones del factor del crecimiento fibroblástico, también conocido como FGFR. Estas mutaciones no son frecuentes, están alrededor del 15%. Se encuentran un poquito más frecuente en lo que se llama la enfermedad localizada o enfermedad no musculoinvasiva. Son estudios mucho más tempranos, que llega hasta casi un 40% de la frecuencia. Y para estos tipos de pacientes que tienen alteraciones en la mutación del gen, lo que se utiliza es una medicación que se llama erdafitinib. Al día de hoy es lo que está aprobado en la Argentina. Es una medicación específica que bloquea el sitio de unión del factor de crecimiento fibroblástico y logra tasa de respuestas sorprendente para los pacientes bien personalizadas. La diferencia está en que la toxicidad de estos medicamentos a veces es difícil manejarlo, requiere de un equipo multidisciplinario, requiere de que los pacientes tengan consultas con oftalmología, con dermatología, con el cardiólogo, porque tienen muchos trastornos principalmente cutáneos y de las uñas. Otra de las toxicidades que tuvimos que aprender a manejar nosotros los oncólogos fue el manejo del medio interno, que no era habitual para nosotros verlo en ese momento con otros esquemas de quimioterapia. Pero por suerte el equipo multidisciplinario, cuando incorporamos un nefrólogo o un clínico, nos ayuda muchísimo al manejo de las toxicidades. Hoy los pacientes se mantienen en tratamiento por mucho tiempo
Gracias principalmente al equipo interdisciplinario que logra dar el soporte a cada una de estas necesidades o toxicidades habituales. Con esto espero haber cumplido con todo el panorama de tratamiento que cumple para el cáncer de vejiga y dispuesto a lo que necesiten y tengan una linda jornada. Saludos. Muchas gracias, doctor Martín Ángel. Muy clara la explicación. Ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Villondo, médico urólogo, nos va a hablar de la presencia de sangre en la orina. Adelante, doctor. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Villoldo, un gusto participar de este evento. Hoy les voy a hablar de hematuria, ¿sí? ¿Qué es la hematuria? La hematuria es la orina coloreada con sangre. Es decir, que cuando un paciente experimenta una orina de color rosada o roja o acompañada por coágulos, eso es una hematuria macroscópica, o sea, eso es la hematuria que vemos. Pero también hay otro tipo de hematuria que no vemos y que se diagnostica por medio de un análisis de orina como un sedimento urinario, por ejemplo, que se pide en forma rutinaria por su médico clínico. Esa hematuria o ese pequeño sangrado en orina, que es imperceptible a la vista, pero sí se demuestra en este análisis de orina, se la llama microscópica. Y es importante diferenciarla porque si bien las dos ameritan una consulta médica con alguien entrenado, en general un urólogo, hace que genere mucho más angustia cuando uno ve la sangre en orina, especialmente cuando está acompañada de coágulos. Bueno, hay factores de riesgos que me parece que es importante que deben conocer. La edad es un factor de riesgo, es decir, a medida que nos ponemos más grandes, aumenta la posibilidad de tener un tumor en la vejiga. También es importante la edad, sí, y eso cambia. La incidencia de cáncer de vejiga es un poco antes en los hombres que en las mujeres. También es muy importante el grado de sangrado o el grado de hematuria. Si no es lo mismo que haya 2 o 3 células sanguíneas en la orina que haya 400 células sanguíneas en orina, eso cambia por completo. Y obviamente también es importante la presencia, ¿no?, en algún momento de haber tenido un sangrado macroscópico. Les quiero aclarar que lo más frecuente de los sangrados en orina no es un tumor de vejiga. Hay múltiples causas de sangrado. Por eso me parece que es tan importante que en lugar de quedar paralizado por el miedo y por el susto a lo que ocurre y que es entendible, hagan una consulta en tiempo y forma y apropiada, porque lo más probable es que los pacientes que hacen pis con sangre tengan otra causa de sangrado, no un tumor de vejiga. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta los factores de riesgo y empezamos a sumar o a hacer sumatorias de factores de riesgo, entonces en ese contexto puede aumentar la posibilidad de que un paciente tenga un tumor. Pero por otro lado, si el tumor es diagnosticado en forma temprana, se puede tratar en forma mucho más fácil y sencilla que cuando los tumores son avanzados o localmente avanzados. También es importante tener presente para los pacientes algunos antecedentes. Si, por ejemplo, tuvieron irradiación de la pelvis, si por algún tumor ginecológico o por un tumor de próstata tuvieron irradiación de pelvis, eso es un factor de riesgo. También hay algunas drogas como la ciclofosfamida. Hay algunos pacientes que reciben esta quimioterapia. Aquellos que la reciben pueden tener más riesgo. También hay una incidencia familiar, es decir, en aquellos casos o familias en los cuales haya ya existencia de tumores de urotelio o de vejiga, deben hacer consultas y descartar que no tengan algún síndrome de Lynch. También hay algunas exposiciones laborales, ¿sí? Hay algunas aminas, ¿sí? La industria del caucho, hay algunos pacientes que viven en áreas cercanas a fábricas que manejan estos compuestos que pueden aumentar su riesgo. Y por supuesto tener cuerpos extraños en vejiga, piedras por muchos años y algunas parasitosis que ya están casi en extinción, especialmente en Egipto. Acá nosotros no tenemos eso. Así que bueno, esos son de alguna manera los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, lo que quiero aclararles, como para que se queden tranquilos, es que nosotros tenemos hay una nueva clasificación. Antes, ¿qué hacíamos? Le hacíamos a todos lo mismo. Esto significa que cada vez que venía un paciente con orina con sangre, hematuria, y fumaba, y era mayor de 50, lo primero que pensábamos es en descartar un tumor de vejiga. Y le hacíamos de todo. De todo significa, hacíamos alguna imagen, en general una tomografía, hacemos un análisis de orina para ver si no hay una infección y hacemos una endoscopía por uretra hasta la vejiga, a la cual vamos a denominar cistoscopía, que no deja de ser un procedimiento invasivo y molesto. Entonces, hoy sabemos que
es importante definir si la hematuria es grosera, macroscópica o no perceptible y microscópica. Eso cambia. También, como les dije, es muy importante, especialmente en aquellos pacientes con hematuria microscópica, definir qué cantidad de glóbulos rojos hay en la muestra. Si hay menos de 10, ¿sí? Si hay más de 10 o si hay más de 200. ¿Sí? También, como les dije, es importante el sexo. En las mujeres, en general, hay algo menos de riesgo de tener cáncer de vejiga, más allá que aumenta la incidencia en mujeres por el hábito de fumar. Pero en general es más frecuente por encima de los 60 años, en las mujeres que haya más riesgo de tener cáncer de vejiga. En cambio, cuanto más grande es la mujer, ¿sí?, más es el riesgo. Y pasa lo mismo con los hombres, pero la edad en la cual nos empezamos a preocupar es a partir de los 40, 50. Parecido a cuando empiezan los chequeos de próstata. Así que hay que tener presente también cuál es ese grado. También es importante tener presente la cantidad de cigarrillos que se fuma por día y hace cuánto que fuman los pacientes. Entonces, esto se los cuento porque cuando los pacientes vienen a la consulta, nosotros los médicos especialistas tenemos que hacer toda esta valoración. Porque cometeríamos el error de hacer procedimientos invasivos a mucha gente en forma innecesaria si no los valoramos. Como les explicaba, antes a todos les hacíamos lo mismo. Y hoy lo tenemos que personalizar por categoría de riesgos. Hay algo que se llama medicina personalizada, en la cual los pacientes nos cuentan sus síntomas, los médicos o urólogos en este caso, interpretamos y actuamos en su defecto. Esto significa que aquellos pacientes que están en bajo riesgo, o sea que tienen una microhematuria o un sangrado microscópico y tienen un bajo riesgo, porque tienen pocos o no tienen ningún factor de riesgo, pues estamos habilitados a no estudiarlos o a no invadirlos. En cambio, si empiezan a aparecer uno o más factores de riesgos, los pacientes deben ser categorizados en riesgos intermedios o alto, y cuanto obviamente más alto es el riesgo, más es la posibilidad de tener un carcinoma de vejiga. Por eso es importante, para cerrar, que en todos aquellos pacientes que vean orina con sangre, es decir, hematuria macroscópica, o que el resultado de un análisis de orina revele la presencia de glóbulos rojos o hematuria microscópica, deben consultar a su médico clínico y posiblemente la derivación a un médico urólogo para que los pueda asesorar con respecto a cuáles son los próximos pasos a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Villondo, por su aporte tan claro. Qué importante es controlar la orina. Ahora le toca el turno nuevamente al Dr. Martín Ángel. Adelante. Gracias por la invitación a participar de este congreso de pacientes. Para mí es un honor estar con ustedes, aunque sea virtual, pero participando a la distancia. El tema que me tocó disertar el día de hoy es qué consejos le podemos dar a los pacientes que van a empezar un tratamiento para cáncer de vejiga. Y eso es muy importante porque depende muchísimo qué estrategia vamos a utilizar. Por ejemplo, si empezamos un tratamiento de quimioterapia solamente, un esquema de quimioterapia para la enfermedad avanzada o localizada, cualquiera sea el escenario, una de las drogas más importantes que utilizamos siempre es el cisplatino. Es una droga útil, muy fuerte, muy potente para el tumor de vejiga, pero tiene una eliminación principalmente por el riñón. Eso implica que el paciente esté siempre bien hidratado. Una manera de hidratarse constantemente ayuda a que se elimine rápidamente la droga del cuerpo, evite toxicidades a largo plazo, como así también evita que tenga complicaciones locales. Una vez, si el paciente también tiene que hacer esta quimioterapia junto con radioterapia, que pueden ser alternativas o estrategias terapéuticas que usamos hoy en día, los pacientes también les recomendamos que tengan una buena hidratación para que la radioterapia utilizada sobre la vejiga no irrite tanto la vejiga y no le dé tanta frecuencia urinaria, tanta ardor para orinar, etc. Algunas estrategias que les recomendamos a los pacientes, porque muchas veces tomar mucho líquido a veces puede ser aburrido, entonces le decimos que lo puede hacer a través de infusiones, cualquiera de sus formas. Puede ser con gelatina, que es una forma de mantenerse hidratado habitualmente. En cuanto a lo que es la alimentación general, las recomendaciones son las mismas que para cualquier tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Alimentaciones siempre de buena procedencia, bien balanceado, no hay que sumar ni restar alimentos en esta estrategia, así que no hay ningún otro tipo de recomendación. Y por último,
Una de las recomendaciones que habitualmente le decimos a los pacientes que están por empezar algún tipo de tratamiento sistémico es que principalmente se adhieran a los controles, vayan al médico, consulten por cualquiera de las dudas que vayan a tener. Es mucho más sano poder evitar o resolver rápidamente por una consulta una duda antes de cometer algún tipo de error. En los hospitales de día generalmente siempre hay mucho soporte de la parte de enfermería, nos brindan esa ayuda para que brindarle los conocimientos y las herramientas necesarias al paciente para que pueda hacer. Por lo menos en mi institución lo que hacemos es, siempre tiene una charla de primera vez donde se abarca todos los consejos. Y si hoy en día con todo el tema de la inteligencia artificial, Google, etcétera, los pacientes quieren chatear con ChatGPT o quieren googlear, está perfecto, pero la información brindada por esas herramientas sería bueno que la discutan con el personal de salud para discutir hoy en día qué tanto aplica para cada paciente en particular y por el esquema que están recibiendo. Así que creo que esto puede llegar a ser unos consejos útiles para los pacientes que van a empezar algún tipo de tratamiento sistémico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Ángel. Un placer escucharlo siempre, con esa claridad en sus explicaciones. Ahora le damos la bienvenida a la licenciada Nancy Ferro. Ella es psico-oncóloga especialista en mindfulness. Disfruten de este espacio. Adelanta, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a todos los que, digamos, están presentes en este evento. Quiero agradecer a Fiorella y a Diego de Fundación Vicare y Plataforma Pacientes por haberme convocado para este encuentro a compartir con ustedes algo que yo hago habitualmente, que es difundir y enseñar y practicar mindfulness, que es una práctica que la aplicamos como para serenarnos. Hay literatura que apoya los resultados que mindfulness da para el control de la ansiedad, de la depresión y el manejo del estrés. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunos conceptos que nos van a ayudar como para poder trabajar sobre esto que estuvimos escuchando hoy, que son, digamos, conceptos acerca de cómo se puede, digamos, prevenir algunas enfermedades genitourinarias. Específicamente, hemos hablado acerca del cáncer de vejiga. Yo quería detenerme un poquito, repasar el tema de prevención. ¿Qué tipos de prevención existen o nosotros conocemos? Prevención primaria, que es aquella que nos ayuda a no enfermarnos, el tener adherencia a conductas de autocuidado como para no ponernos en riesgo de padecer enfermedades. Esto es la prevención primaria. Tiene que ver con la conducta, tiene que ver con los objetivos de las personas de permanecer sanos en la medida de lo posible. La prevención secundaria es la que nos llevan, son aquellas conductas que tienen que ver con la vigilancia médica y de los síntomas y de conocernos, como para hacer consultas a tiempo. La prevención secundaria nos habla de una detección precoz de enfermedades. Y la prevención terciaria es aquella que nos lleva a poder adherir a todos los controles médicos que se nos proponen, realizar todos los tratamientos y los controles adecuados como para eventualmente poder llegar a un diagnóstico precoz si hubiera algún avance de enfermedad. Y bueno, digamos, ¿por qué traigo esto ahora? Porque hay una relación que yo entiendo que es muy fuerte entre mindfulness
y prevención. Mindfulness nos ayuda a poder estar atentos a nuestra salud, a conocer nuestro cuerpo, a conocernos a nosotros mismos y entender cuándo se producen algunos cambios que necesitan ser atendidos. Mindfulness nos ayuda a mantener conductas saludables, a mantener el estrés controlado, a mantener una actitud de alegría y de estar atentos a las cosas que nos hacen bien. Por eso yo pensé en algunas palabras que pueden ser claves a la hora de pensar cuál es la relación que existen en las prácticas de mindfulness y una actitud de prevención. Uno es que mindfulness nos ayuda a estar focalizados, nos ayuda a poder focalizar en lo que nosotros queremos hacer. No distraernos, atender a nuestras necesidades, atender a nuestros deseos y proyectos, estar atentos a nosotros mismos y a las personas a quienes nosotros amamos. Ser conscientes de las cosas que nos conviene hacer, ser conscientes de lo que nos rodea, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuidado, y ser conscientes de las cosas que podemos disfrutar de la naturaleza, de nosotros mismos y de los otros. Con mindfulness también tenemos el objetivo de poder discriminar entre lo que es importante de lo que no es importante, discriminar entre lo que la mente nos lleva como de una manera que nosotros no vamos controlando, entre aquellas cosas que realmente podemos decidir, qué cosas vamos a tener en el foco de nuestra atención y de nuestra conciencia y qué cosas vamos a correr de nuestro foco. Y también con mindfulness desarrollamos una actitud como de reflexión, de autoconocimiento, a través de poder preguntarnos cosas, de momentos de indagación a través de nuestras prácticas. Una de las preguntas que sostenemos repetidamente es: ¿esto es lo que me hace bien? Ser consciente de lo que estoy haciendo, de cómo vivo y poder interrogarme: ¿esto es lo que me hace bien? ¿Esto es lo que quiero? ¿O me estoy dejando llevar por automatismos, pueden ser prejuicios, creencias, mandatos? Podemos con mindfulness rescatar lo que nosotros realmente deseamos. ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que necesito hoy? Estas son preguntas que nos podemos hacer interrogándonos en medio de las prácticas de mindfulness. Yo pensé para el día de hoy, como una cuestión cómica, a veces estamos apurados, vivimos apurados, inclusive estamos apurados dentro de las prácticas de mindfulness. Todo eso es lo más lejos de lo que nosotros nos estamos proponiendo. Acá está la ranita diciendo: vamos, paz interior que no tengo todo el día. Como si pudiéramos lograr los objetivos de conocernos, de aquietarnos, de poder manejar el estrés de un día para el otro. Con mindfulness aprendemos que la práctica está siempre en nuestra vida, que podemos hacer prácticas informales, no dejando escapar momentos lindos cuando estamos compartiendo con otras personas o haciendo las cosas que nosotros queremos hacer y que realmente nos gustan. Hoy pensé en una práctica que tiene que ver con el clima, con las cosas que estamos viviendo en este tiempo de otoño. Y entonces vamos a disponernos a realizar esta práctica en el día de hoy, primeramente escuchando el sonido del chin chin.
Cada quien en donde se encuentra va a buscar una posición cómoda. Buscamos una posición cómoda que nos permita estar atentos, pero relajados, apoyándonos en la silla o sillón en donde estemos, aprendiendo a abandonar nuestro cuerpo en los apoyos que tenemos. Y eso nos permite poder relajarnos mejor. Vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Nos enfocamos en cómo nuestro cuerpo trabaja con cada inspiración y con cada exhalación. Observamos que en la inspiración nuestro pecho sube y que en la exhalación, relajándonos, el pecho baja. A veces pensamos que la respiración solo involucra el tórax, pero poniendo atención, notamos que nuestro vientre también colabora, los músculos abdominales bajos también se mueven, colaboran para que el diafragma trabaje bien. En la inspiración se distienden, permitiendo que los pulmones se llenen bien de aire para que nuestro cuerpo pueda recibir todo el oxígeno que necesita. Y en la exhalación notamos que nuestro cuerpo, que todos estos músculos se van a contraer para ayudar a expulsar el aire viciado. Con curiosidad observamos este proceso de respiración que se produce momento a momento. Nos proponemos estar aquí en cada inspiración y en cada exhalación. Y en este estado de mayor quietud de nuestra mente, con la intención de dejar reposar nuestra mente en la respiración, vamos a observar qué sucede en ella. Notamos los pensamientos que aparecen, las emociones. Pueden ser pensamientos superficiales, nimios, algo que nos faltó hacer. Pueden ser cosas también más importantes, lo que sea. Cualquier cosa que esté presente en nuestra mente. En estos momentos vamos a imaginar que los productos que aparecen en nuestra mente son una hoja marrón, amarillenta, que está en un árbol, sopla el viento, la hoja se desprende y vuela. Dejamos que nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras anticipaciones ansiosas se vayan con cada hoja que va cayendo de este árbol. Y como si estuviéramos presentes frente a ese árbol, permitimos que nuestra mente
esté focalizada en cada hoja que cae y al caer se lleva algún producto que va apareciendo en nuestra mente. Nos dejamos impactar por lo distintos que son cada hoja, por más que sean del mismo árbol, como nuestros pensamientos, que pueden ir de un estilo a otro, las emociones, que pueden variar en su coloratura, en intensidad, el ritmo en que nuestra mente propone cosas. Ahora quizás sea más quieto, más calmo, pero se puede acelerar. La mente también se acelera como si fuera un viento muy fuerte. En ese momento caen muchas hojas y las dejamos que se vayan. En otro momento caen lentas, simplemente las observamos. No hacemos juicio de valor sobre si el viento es más fuerte, más frío. No juzgamos tampoco a nuestra mente si anda más rápido o más lenta. Tampoco juzgamos el contenido de nuestra mente. Simplemente ahora decidimos no adherirnos a ningún pensamiento. Simplemente los dejamos pasar. Permanecemos un tiempo observando el devenir de la mente y transformando los pensamientos en hojas que se va llevando el viento. Como si pudiéramos respirar cada hoja que cae, dejamos que cada una de estas hojas se lleve un pensamiento, una emoción, y nos permitimos volver nuestra mente al aquí y ahora, volviendo a tomar una inspiración ahora más profunda. Dejamos el tiempo que necesitemos para esta inspiración profunda y la exhalación. Y mientras exhalamos, vamos moviendo suavemente los hombros hacia adelante, los rotamos hacia atrás y cada quien observa su cuerpo para realizar aquellos movimientos que necesite para poner fin a nuestra práctica. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan podido disfrutar de la práctica y también, digamos, podemos entender que con cada estación del año la vida nos va proponiendo distintas cosas que podemos tomar de la naturaleza como para poder realizar prácticas formales como esta, que nos decidimos, nos sentamos, fuimos bajando los decibeles, fuimos llevando nuestra atención
a la respiración, nos concentramos. O en otro momento de prácticas informales, vamos paseando por la calle y podemos realizar mindfulness viendo las hojas caer. Bueno, les agradezco. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, licenciada. Es tan importante estar en el aquí y ahora. Estén atentos que desde Plataforma de Pacientes habrá talleres de mindfulness a cargo de la licenciada Nancy Ferro. Y de esta manera llegamos al final de este pequeño gran evento. Carrie Gitco Cerono. Los invitamos a que se sumen a Vicare, donde encontrarán una comunidad de pacientes de cáncer genitourinario dispuestos a acompañarse. No estás solo. Súmate. Hasta la próxima.